Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al primer día del segundo ciclo de webinars de Ciencias de la Salud a un año de la COVID-19, donde estaremos aprendiendo y reflexionando acerca del panorama de la pandemia desde distintos enfoques. Este evento está organizado por el Departamento de Ciencias de la Salud de Proyecto GELA, una organización civil de impacto internacional conformada por jóvenes de la República Mexicana y otros países hermanos que busca volver a las ciencias y las humanidades una herramienta accesible para todo el mundo. Al final de la ponencia les dejaremos un link para que llenen un formulario de Google para tomar asistencia y que puedan ser acreedores a su constancia. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Arturo Rojo Domínguez. Él estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa la licenciatura y maestría en química y el doctorado en biofísico-química. Él ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Química de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y en el Instituto Pasteur de París, Francia, en 2012 y 2013. Es un investigador de la Unidad Coajimalpa de la UAM, con perfil interdisciplinario en biofísico-química. Su formación inicial se basó en técnicas experimentales para el estudio de proteínas, con especialización posterior en métodos computacionales para el análisis estructural de biomoléculas. Su labor en investigación tiene un puente entre las ciencias básicas y sus aplicaciones a problemas de relevancia biológica. Actualmente trabaja en temas de biomedicina molecular y diseño de inhibidores con potencial farmacológico, así como en el diseño racional de fármacos, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Cuenta con más de 70 publicaciones internacionales de arbitraje estricto y más de 1,300 citas a sus trabajos. Así que bueno, sin más por el momento, le dejo la palabra al doctor Arturo Rojo Domínguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues bueno. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento y emocionado de estar con ustedes. Y pues yo les quiero platicar sobre el diseño de fármacos y su aplicación a tratamientos contra lo que estamos padeciendo de COVID-19. Entonces, el primer punto que quisiera yo tocar es cuál es la diferencia entre un fármaco y un medicamento. Bueno, un fármaco es lo que se prepara a través o se diseña a través de la experimentación y la computación. Y tenemos aquí el ejemplo del aciclovir, que es un antiviral, cuyo blanco es la DNA polimerasa del virus, es decir, un compuesto que se ha demostrado que inhibe una de las partes fundamentales para que el virus pueda replicarse y multiplicarse y propagar la infección. Este sería un ejemplo de un fármaco. Sin embargo, una vez que tenemos un fármaco, no es suficiente porque necesitamos la vía de administración, la dosis, el cuidado de los efectos secundarios, el excipiente para que sea bien distribuido y recibido por el cuerpo, y estudios de toxicidad. Entonces, no es lo mismo un fármaco que un medicamento y vamos a platicar del proceso de diseño más adelante. Pero antes de eso, vamos a ver qué es un virus. Bueno, algo que es importante considerar es que los virus son partículas, no son organismos vivos. Son partículas inertes cuando están fuera del organismo y son infecciosas, lo cual quiere decir que pueden pasar de célula a célula y de organismo a organismo. Son parásitos porque toman los recursos de nuestro cuerpo cuando nos infectan. Son necesariamente intracelulares, contienen su propio material genético que utilizan para reproducirse y están recubiertos ya sea de una capa proteica o de una membrana, la mayoría de ellos. Infectan prácticamente a todos los organismos conocidos, insectos, plantas, otros mamíferos, etcétera, y están a nuestro alrededor en todas partes. Si nosotros contáramos el número de virus, o bueno, no los podemos contar, pero estimáramos el número de virus o de partículas virales que hay en nuestro planeta, sería mucho mayor
que todo el número de organismos vivos que existen o que existimos en este momento. La gran mayoría de esos virus no nos afectan y tendemos a antropomorfizarlos, a creer que ellos piensan, planean y demás por lo precisa que es su infección. Pero bueno, consideremos que son partículas inertes y que necesitan necesariamente una célula y la herramienta y los mecanismos celulares para poder reproducirse y propagar la infección. Ahora, vamos a hablar brevemente del ciclo de infección, porque en esta guerra contra los virus necesitamos conocer al enemigo. Y entonces, lo que tenemos aquí es una representación general de una célula que va a ser infectada, y la unión e ingreso es una de las primeras etapas donde el virus penetra en una vesícula, luego rompe su membrana o su cápside para liberar su material genético y usar la herramienta, esto que parece aquí como un pavo, no es un pavo, es un ribosoma, que es parte de la herramienta de nuestras células, que lee el material genético del virus y genera los productos, que son proteínas, y después este material genético entra en unas vesículas, estoy hablando particularmente de los coronavirus, y ahí se reproduce el material genético, se utilizan las proteínas que se han producido, y se reensamblan millones de copias de ese virus que es liberado. Donde tenemos flechas son los sitios de funciones virales de la infección, donde podemos nosotros diseñar un antiviral y tratar de detener ya sea su unión, su replicación, su liberación o cualquiera de las otras funciones. Por eso la importancia del ciclo de infección. Ahora, quiero mostrarles algo que cuando lo aprendí me gustó mucho, y es que hay 7 tipos de virus en una clasificación que hizo un premio Nobel llamado David Baltimore, y esos 7 tipos de virus tienen que ver con la manera en que la información genética que porta el virus está organizada. Puede ser en el tipo 1 que sea un DNA de doble cadena, la doble hélice tradicional que nosotros hemos visto en dibujos o en trabajos de divulgación, es la manera en que el material genético está organizado dentro del virus. En el tipo 2 tenemos DNA de cadena sencilla y tenemos un tipo 3 donde es el RNA de doble cadena, cadena sencilla de RNA, o el tipo 4 que tenemos aquí a la izquierda, que sería el RNA también de cadena sencilla. El signo positivo o negativo tiene que ver sobre si la cadena es la que codifica el gen o es la complementaria. Recuerden que esto de AT y GC, es decir, las bases complementarias, hacen que las dos cadenas en una doble hélice, tanto de RNA como de DNA, no sean iguales, sino realmente complementarias. Y esto significa que solo uno de ellas es codificante. Bueno, ahora, lo importante de esta clasificación es que todos ellos, tarde o temprano, tienen que convertir su información genética en cualquiera de estos 7 tipos en RNA mensajero. Ese RNA mensajero es el que es leído por los ribosomas para producir el material. Y este es un punto central que es importante para considerar la lucha contra los virus. Ahora, seguramente quienes han puesto muchísima atención han visto que los 7 tipos de virus que he presentado son solo 5. Bueno, el sexto, lo estoy presentando ahorita, también es RNA de cadena positiva, de una sola cadena, pero que forma, antes de llegar al RNA mensajero, una complementariedad con DNA, no con RNA. Y el séptimo es uno recientemente descubierto que no entró en la clasificación original, que es DNA de doble cadena interrumpido. Bueno, lo importante de todo este esquema es que donde tengo el asterisco es el tipo de virus causante del COVID-19. Y tenemos 2 flechas nuevas, que es poder luchar contra la replicación, es decir, la copia de los RNAs del virus, o en la transcripción. Y tenemos todos estos sitios para luchar contra el virus. Vamos a ver qué sucede ahora.
Resulta que cuando se quiere diseñar un fármaco, por ejemplo, un antiviral en este caso, el punto de partida es el concepto biomédico. Eso significa conocer a detalle la mayor cantidad de detalle de la enfermedad y del causante de ella, como lo acabamos de ver. Y diseñar una estrategia, por ejemplo, ¿a dónde queremos luchar? ¿Contra la traducción? ¿Contra la replicación del genoma, contra el ensamblado y tratar de conocer las moléculas del virus? O, fíjense qué difícil lo que voy a decir, las moléculas nuestras que están ayudando al virus a generar su ensamblado o el copiado de su información genética. Esto es muy difícil porque si fuera una bacteria, traería todas sus herramientas y lucharíamos contra sus herramientas, pero el virus utiliza las nuestras. Por lo tanto, diseñar un antiviral que afecte nuestras propias moléculas es luchar contra nosotros mismos, nos hace parte de él. Es parte del reto de los antivirales, por supuesto. Entonces, quisiera que recordaran que tenemos varias flechas aquí en color rojo o naranja, que son los sitios donde nuestro concepto biomédico va a iniciar. Esto es, ¿qué tipo de fármaco queremos diseñar? Una vez teniendo el fármaco, viene el proceso para convertirlo en medicamento, como dijimos antes. Pero vamos paso por paso para llenar los espacios vacíos, los espacios en blanco que hay aquí. Empezamos con que el concepto biomédico nos lleva a conocer la estructura del receptor del fármaco, es decir, a quién vamos a dirigir nuestro inhibidor. Y eso lo podemos conocer por bancos de datos. Hay uno muy famoso que es el Protein Data Bank, que contiene la estructura de todas las moléculas conocidas, todas las biomoléculas conocidas, o por modelado molecular podemos generarlas. También podemos consultar bases de compuestos, que son algunos de ellos con potencial farmacológico, otros más pequeños que pueden crecer para ser fármacos, y podemos generar o diseñar nuevos compuestos. Aquí otra parte que les quiero contar, que a mí me emociona mucho, es cuando me enteré como químico que en farmacia la cantidad de moléculas diferentes que se pueden diseñar y utilizar es astronómicamente grande. Las combinaciones entre grupos químicos, anillos y estructuras hacen que podamos tener un número pero asombrosamente grande de moléculas potenciales. Por lo tanto, en el diseño de fármaco siempre habrá trabajo para todos nosotros. Ahora vayamos a la siguiente etapa. Bueno, les cuento, la estructura del receptor se conoce tridimensionalmente. Vean que aquí cada uno de estos pequeños puntitos que apenas se alcanzan a ver son átomos. Un receptor típicamente tiene miles de átomos y está organizado en una estructura que le genera una piel rugosa. Sobre esa piel rugosa tenemos que diseñar los fármacos y aquí tenemos un sitio muy bueno. El color verde son concavidades, como cuando se nos mete una semilla de fresa o de guayaba en las muelas. Pues aquí la muela es el receptor del virus o del parásito, y la semilla la tenemos que diseñar para que quepa y embone exactamente en un lugar donde altere su función. Y aquí abajo les muestro una diversidad de compuestos tomada de una de las muchísimas bases de datos de compuestos posibles. Imagínense ponerles diferentes sustituyentes químicos a cualquiera de los átomos presentes para hacer nuevas y nuevas variantes de cada una de las moléculas, como las que les muestro. Pero bueno, continuemos con el ciclo. Ya tenemos el concepto biomédico, ya tenemos el receptor que es el blanco o diana que queremos afectar, y tenemos una serie de compuestos que podrían ser los responsables o los primeros prototipos de nuestro fármaco. El siguiente paso es evaluar dentro de ellos y hacer una selección. No se pueden probar todos. Entonces necesitamos hacer una evaluación computacional inicial y seleccionar cuáles de ellos podrían tener la mayor posibilidad de inhibir a nuestro receptor o blanco. Y después se requieren comprar o sintetizar y analizar si los sintetizamos bien. Y una vez con eso pasaríamos
a los ensayos de actividad biológica. Normalmente es sobre el receptor, sobre células, sobre cualquier sistema biológico que nos indique si los compuestos que hemos seleccionado tienen actividad. Algunos de ellos que la tengan son estudiados computacionalmente para tratar de entender la manera en que actúan en el receptor a través de estas relaciones de estructura-actividad o por modelado molecular y otras técnicas. El tener varias flechas aquí indica que no necesariamente todos los pasos se tienen que llevar a cabo y puede haber atajos. Cerramos el ciclo volviendo con estas relaciones de estructura-actividad, con este conocimiento de actividad biológica sobre el receptor, las bases de compuestos y hacer una nueva selección de ellos. A esto se le llama un ciclo de diseño y normalmente este ciclo da varias vueltas. En cada vuelta vamos encontrando algunos compuestos que son afines por nuestro receptor y la afinidad o la fuerza con la que ellos se pegan se mide como la concentración para inhibir la mitad de la actividad biológica del receptor. En este momento, la concentración necesaria es del orden de milimolar, lo cual significa que para que fuera un fármaco útil tendríamos que comer kilos del compuesto. Entonces, todavía no es suficiente y hay que dar más ciclos hasta que de repente encontramos una afinidad 10, 100 y hasta 1000 veces menor. En ese momento tenemos un compuesto líder. Ese compuesto líder es uno que ha demostrado su actividad biológica y a partir de ese compuesto líder, por ejemplo, aquí tenemos al centro de la imagen, uno de ellos, se generan diferentes derivados que se le llama series de compuestos. Cada uno de ellos, ¿qué creen? Hay que sintetizarlo y ensayar la actividad biológica. En este esquema muestro la estructura básica de un compuesto líder y cómo en cada uno de los sitios se pueden ir poniendo diferentes sustituyentes y lo que tenemos como cruces y palomas son los ensayos de actividad biológica. Algunos no dan, otros sí, y poco a poco vamos mejorando la afinidad, es decir, la potencia farmacológica de este compuesto. A estos ciclos que están en flechas color azul, se les llama ciclos de optimización. Seguimos dando vueltas y aquí esta concentración de millonésimas de mol, tarde o temprano, encontramos que mejora y baja a nanomolar, es decir, 1000 veces mejor la afinidad. En este momento tenemos un candidato a fármaco y termina el proceso de diseño de fármacos para pasar ahora al diseño de medicamentos. Una vez que tenemos un fármaco con la afinidad adecuada, el trabajo no ha terminado. De hecho, empieza la parte más importante. Y esta parte más importante se le conoce por las siglas ADMET. ADMET es un acrónimo que significa absorción, es decir, si este candidato a fármaco, que en los ensayos de actividad mostró una muy buena potencialidad, tiene biodisponibilidad en nuestro cuerpo. ¿Cómo se distribuye en él? ¿Cómo se metaboliza? Es decir, cómo lo recibe el cuerpo y después cómo lo trata para desecharlo, cómo se excreta y cuál es su toxicidad. Como ven ustedes, son muchos experimentos que hay que hacer y son peligrosos porque el candidato a fármaco puede ser tóxico por sí mismo o por sus fragmentos de metabolismo. Por lo tanto, necesitamos ayuda de nuestros amigos. En este caso, estoy poniendo un ratón, pero pueden ser cualquier modelo animal que nos permita ensayar estos compuestos. Esos ensayos se llaman preclínicos para pasar después, una vez que tengamos compuestos seguros para los animales, a los ensayos clínicos fase 1. Aquí se toman unas decenas de voluntarios o de personas que aceptan probar estos compuestos y son personas que no sufren la enfermedad, son personas sanas y esta prueba nos dice qué tan tóxico puede ser el compuesto en todas sus etapas de metabolismo para una persona sana. La fase 2 se hace con centenares de personas donde ya tenemos algunas de ellas enfermas. Aquí se mide la dosis, la toxicidad posible en el caso de una persona enferma y la manera de
administrar el fármaco. La fase 3 normalmente son miles de personas en diferentes estratos de edad, de condición de enfermedad, con otras enfermedades que no son las que se quieren tratar para ver si no causa mortalidad o afecta a estas personas, y además para ver su seguridad y sus efectos mezclados con el uso de otros medicamentos que los voluntarios estén tomando por otras enfermedades. Finalmente, si resulta exitosa esta etapa, pasamos a una de autorización por la COFEPRIS en México, la FDA en Estados Unidos o cualquier otra agencia de otro país. Finalmente, un medicamento que es autorizado puede pasar a la comercialización y a la fase 4, que significa darle un seguimiento al uso ya comercial sobre decenas de miles de usuarios del medicamento. Bueno, esta es una visión general de cómo es el proceso para el diseño de un fármaco primero y para su conversión en medicamento. Actualmente, con nuestra pandemia y con la urgencia, hay formas de reducir este proceso, no tomando las bases de compuestos generales, sino los compuestos que ya demostraron ser útiles para otras enfermedades en la fase 1. Entonces, con el concepto biomédico que nosotros teníamos, se toman estos compuestos y se le llama en inglés repurposed, que significa medicamentos que se utilizan para tratar una enfermedad que ahora se prueban sobre COVID, es decir, funciones farmacológicas alternativas. Tiene la ventaja de que ya sabemos que no son tóxicos hasta cierto límite y entonces ellos se llevan a ensayos de actividad biológica para acelerar el proceso. Además, en términos legales, también ha habido un aumento en la velocidad o en los requisitos necesarios para hacer estas fases de ensayos clínicos. Bueno, en resumen, vamos a ver que el proceso, desde que se identifica un blanco, un líder, un candidato a fármaco, la etapa preclínica, la fase 1, 2 y 3, la autorización y la fase 4, pueden pasar a veces 15 años, típicamente. La cantidad de compuestos iniciales empieza en millones. Los candidatos pueden estar del orden de decenas de miles. En la fase 1 y a la preclínica son cientos. Para llegar a fase 2 puede haber algunas decenas o menos de ellas, y eso nos lleva a un fármaco. La cantidad de recursos necesarias puede ser del orden de 1,000 millones. Estos valores que están aquí son por compuesto, pero el costo total para diseñar un fármaco se estima del orden de 1,000 millones de dólares. El ciclo entero, vean ustedes que es de 2 a 5 años para la primera etapa, para el fármaco, y para el desarrollo del medicamento de 5 a 10 años, lo cual suma del orden de 10 a 15. Bueno, como ustedes saben, se han hablado de muchos antivirales contra COVID, vamos a platicar de ellos, y han sido desarrollados en tiempos mucho más cortos, con un gran riesgo en efectividad y en seguridad. Este es un resumen de los antivirales que están actualmente en uso, no para COVID, sino para otro tipo de infecciones como hepatitis C, influenza, HIV, y la mayoría de los antivirales en uso, estos 43 de 88 son para HIV y le sigue hepatitis C. Los blancos diseñados son en general polimerasas y las proteasas que usa el virus, aunque hay otros blancos posibles, y la mayoría de los antivirales están dirigidos a blancos del virus y no del huésped o del paciente. En general, este es otra vez el esquema de del ciclo de vida de un virus, y estos son los puntos que yo marcaba en una imagen anterior sobre dónde se puede actuar. Y vean que para diferentes virus se han diseñado antivirales en prácticamente cualquiera de las etapas del ciclo de vida del virus. Estos son para enfermedades que no son COVID, ¿eh? Bueno, esta gráfica me parece muy importante porque es una línea de tiempo.
Vean cuándo se descubrió por primera vez el virus del HIV en 1983, el de la hepatitis C en 1989, y lo que tenemos en las gráficas es el número de antivirales aprobados para cada una de esas enfermedades. Aquí vemos claramente cómo el desarrollo de antivirales es lento y a pesar de que hay 60 años descritos en esta línea de tiempo de lucha farmacológica contra los virus, vean que hay apenas 90 o 100 antivirales en uso, por lo menos en Estados Unidos. Es decir, tenemos muy pocos antivirales. ¿Por qué creen ustedes que sea tan difícil diseñarlo? Pues uno de ellos es que dado que el virus vive en el huésped, la mayoría de los antivirales son terriblemente tóxicos con efectos secundarios muy intensos. Además, cada etapa del desarrollo del virus está intrínsecamente relacionada con moléculas del huésped. Por lo tanto, la afectación en ese ciclo de vida del virus también afecta al paciente. Por otro lado, es difícil el desarrollo porque es más fácil cultivar bacterias o otros parásitos que virus. No todos los virus se pueden cultivar fácilmente. No hay modelos animales sencillos para ensayar los compuestos y además algunos virus por seguridad están muy controlados su uso, como el caso de la viruela, o son peligrosísimos, como trabajar con ébola o el virus de Lassa. Por otro lado, los fármacos que se desarrollen como antivirales deben de tener una muy alta capacidad inhibitoria, porque si su dosis es intermedia o baja, los virus pueden sobrevivir dado que se reproducen no por bipartición, sino generando millones de copias en cada ciclo, y muchos de ellos con mutaciones que generan resistencia. Los tiempos de infección también son cortos y como las pruebas no son rápidas, las pruebas para saber si un paciente está infectado, cuando se tiene el resultado de la prueba ya pasó un periodo importante del proceso. Y además, dada la toxicidad de los antivirales, no se puede dar tratamiento antiviral preventivo, además de que no existen antivirales de amplio espectro. Por lo tanto, tendríamos que estar comiendo cócteles de antivirales con efectos tóxicos todo el tiempo como profiláctico. Entonces, estas son 4 de las grandes razones por las que es muy difícil diseñar antivirales. Los que se conocen actualmente contra COVID-19 son los que están en estos recuadros en rojo. Esta es una imagen que bajé en la referencia que está marcada abajo, que están actualizando continuamente. Muchos de ellos, como el lopinavir, el favipiravir, la cloroquina, etcétera, no han logrado demostrar su efectividad, pero sí sus efectos secundarios. Pero en el ciclo de vida del virus están tratando de afectar varias de las funciones, incluidas los efectos posteriores sobre la inflamación que causa el virus. Aquí parece que tenemos muchas herramientas, pero cuando analizamos los resultados, la mayoría de ellos o no tienen evidencia o se ha demostrado que no hay un beneficio estadísticamente significativo. Entonces, ustedes han oído hablar de muchos de estos antivirales contra COVID, pero pocos de ellos, yo lamento decir que ninguno de ellos ha sido claramente útil en el tratamiento, si bien se han probado en muchas condiciones. Bueno, hay algunos esfuerzos internacionales, por ejemplo, este de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Solidarity. La OMS ha reunido a muchos países, a muchos hospitales dentro de ese país para tener pacientes donde se puede ensayar con mucho cuidado y con información compartida entre todos algunos compuestos como la hidroxicloroquina, el remdesivir y otros, y los compara con pacientes también de estos hospitales que tienen los cuidados normales, es decir, que no reciben estos compuestos. Hay una gran recomendación a los médicos de no probar tratamientos que no han probado ser efectivos
Y lamentablemente en todos los que ha probado este proyecto internacional ha habido efectos muy pequeños solamente. Em, yo creo que lo único que podemos afirmar que ha demostrado en ciertos casos de la enfermedad su utilidad son los desinflamatorios, los corticosteroides, como veremos más adelante. Quien tenga curiosidad sobre esto, está la liga aquí y al final de la plática voy a poner todas las referencias que usé y cité en la presentación por si quieren tomarle una captura a la pantalla. Bueno, otro esfuerzo internacional es el Recovery. Este está liderado por la Universidad de Oxford y aquí se han sugerido muchos tratamientos y está en estudio la dexametasona en bajas dosis como antiinflamatorio, igual que la colchicina y el tocilizumab. Además, el plasma de pacientes convalecientes que se han recuperado de COVID y que contienen en ese plasma anticuerpos contra el virus. También la combinación de anticuerpos monoclonales, que tal vez sea una de las promesas más cercanas de tratamiento, y la aspirina usada como anticoagulante para evitar la trombosis como los efectos eh, posteriores a haber tenido COVID. Bueno, finalmente les quiero mostrar un sitio que se llama Clinical Trials. Este es un sitio muy interesante donde están todas las pruebas en fase 1, 2 y 3 y 4 de diferentes compuestos contra distintas enfermedades. En particular, la liga que está aquí abajo es la de COVID. Hay 1,335 estudios registrados en este momento sobre antivirales contra COVID, 154 de vacunas, y este es el desglose en fase 1, 2, 3 y 4. La 0 es una prefase 1, más limitada en número de pacientes. Y ustedes pueden buscar la enfermedad que ustedes estén interesados o el compuesto que ustedes quieran estudiar y pueden ver en cuántos estudios clínicos se está aplicando en este momento. En particular hay un compuesto que se llama molnupiravir, que apareció la semana pasada como una promesa porque en pruebas sobre hámsters lograba la remisión del COVID en 24 horas y se me ocurrió ayer, preparando la plática que estamos teniendo, probarla aquí en Clinical Trials. Me salieron 4 posibilidades, ustedes las pueden checar si entran a este sitio, y 2 de ellas están en fase 3. Esto no es ninguna garantía porque aún un compuesto prometedor, un fármaco prometedor, puede quedar detenido por su toxicidad o falta de eficacia o efectos secundarios en cualquier momento de las pruebas clínicas. Para concluir, respecto a los tratamientos contra COVID, podemos dividirlo en 3 tipos. Los tratamientos preventivos, los terapéuticos, que son los que atacan el virus durante la infección, y los que atacan las complicaciones. Dentro de los preventivos no hay más que las medidas de distanciamiento, el uso de cubrebocas y yo diría el buen juicio en nuestra relación social, nuestras necesidades de trabajo y de conseguir alimentos comparadas con el cuidado que podamos tener de nosotros y de los demás. Recuerden que el cubrebocas protege a los demás, sobre todo, más que a nosotros. Las vacunas, que se ha hablado mucho y que habrá una conferencia en este ciclo pronto, me parece que pasado mañana, pero las vacunas en general que se conocen tienen muy poco efecto sobre personas infectadas. Normalmente son útiles como preventivo antes de la infección y no durante. Además de que una vez que estén liberadas tardará en aplicarse a un porcentaje significativo de la población, tal vez 1 año y medio. Entonces, los agentes terapéuticos, los antivirales, deberán ser también importantes, que son los que detienen la infección.
El remdesivir es el que ha tenido ha demostrado cierta mejoría sin ser impactante. El problema es que es intravenoso, causa problemas renales y no se puede aplicar en cualquier momento. El que yo les comenté, el molnupiravir, que está probado en hurones, afecta la replicación del ARN del virus SARS-CoV-2. Y hay una referencia que les pongo aquí, que es de una institución australiana que hace la lista de todos los compuestos antivirales que se han probado contra el virus SARS-CoV-2 y que ya han sido descartados. Vean que la lista es enorme y no es extensiva. Finalmente están los compuestos como desinflamatorios, la dexametasona, hidrocortisona, etcétera, que son más contra las complicaciones causadas por el virus, aún en su ausencia siguen quedando. No es una solución decir, pues me infecto y finalmente eso me da inmunidad y ya puedo salir, porque los efectos posteriores a la infección de COVID pueden ser muy graves para todos, no importa la edad. Y los anticoagulantes para evitar estos trombos que han matado a algunas personas después de la infección por alojarse en el pulmón o en cualquier otro sitio del cuerpo. Quiero compartir 2 láminas más para terminar, que son conclusiones generales que he extraído después de sufrir, como todos ustedes, la situación que vivimos, de haber leído lo que les he presentado. Y el primero es que esta no es la primera pandemia que padece la humanidad, pero lamentablemente no es la última. Se habla mucho de la gripe española de hace un siglo, pero recuerden que ha habido otras pandemias como la de HIV, la de SARS, la de MERS y la que tenemos ahora. No sabemos cuándo vendrá la nueva y es importante aprender de la experiencia y no repetir los errores que estamos cometiendo. Vean a la derecha en la situación que vive nuestro país. Tenemos un crecimiento acelerado actualmente de los casos por día, de los casos activos y de las muertes. Hay el temor nos hace creer en el pensamiento mágico y en la pseudociencia, desde las teorías de la conspiración de que fue un virus diseñado, hasta las medicinas milagro de que si alcalinizamos con limón, oigan la insensatez de la frase, podemos vibrar en una frecuencia diferente, etcétera. Luchar contra el conocimiento anecdótico, eso de que yo conocí a una persona que tomó esto, hizo esto, dejó de hacer aquello y se curó, porque si nosotros recordamos lo que he presentado en las láminas, el proceso para analizar si un tratamiento es confiable y efectivo o no, requiere mucho cuidado y no un solo caso de una persona que se curó con cierto tratamiento no es creíble mientras esto no se pueda reproducir a mediana y larga escala con placebo y con controles. Y además luchar contra la gente que vendrá ahora hablando de antivacunas, ya sea por teorías de la conspiración o por otro tipo de razones. Evitar acciones irracionales, una que fue muy curiosa fue el agotar la cantidad de papel de baño que había en stock, pero lo que es gravísimo es agotar los medicamentos como en su momento fue la ivermectina o la hidroxicloroquina, que se decía que eran útiles contra el COVID, pero que su agotamiento o el acaparamiento en casas al comprarlo dejó sin estos medicamentos a quienes sí lo necesitaban. Esta situación ha puesto a prueba muchos paradigmas, métodos y protocolos que antes se utilizaban y que tenían fallas o eran demasiado largos, como los tiempos de prueba de medicamentos, el control gubernamental sobre las pruebas, el libre acceso a la información. Por ejemplo, el genoma estuvo secuenciado y puesto público en un tiempo récord. Los ensayos que se hacen, los resultados en tiempo real y los artículos, aún antes de ser publicados en revistas puestos en la red, generan un riesgo
porque pues no están sancionados o analizados todavía, pero ponen la información a la mano de la comunidad científica para poder trabajar en ellos. La importancia del trabajo colaborativo, tanto entre instituciones como entre academia y las empresas farmacéuticas, la colaboración internacional, han mostrado que es la mejor forma de avanzar. La ciencia ha estado más expuesta que nunca a la sociedad. Hemos aprendido que aunque no es infalible, sí requiere tiempo, cuidado en inversión y es indispensable para enfrentar los retos mundiales. Estamos viviendo una época inédita y a partir de ello, la divulgación de la ciencia, el respeto por ella, el apoyo y el no caer en el pensamiento mágico, creo que son muy importantes y es la parte con la que quiero cerrar esta plática. Muchas gracias. Aquí por si quieren tomar captura de pantalla de los sitios que mencioné, las referencias, y me gustaría mucho ahora interactuar con ustedes y poder tener un diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta increíble ponencia. Fue bastante interesante poder conocer, pues, ahora sí que los avances que se han tenido durante, pues, el desarrollo de fármacos para esta situación que estamos viviendo. Y pues bueno, ahora daremos espacio a las preguntas de todos. Para esto, bueno, ustedes si están desde Zoom pueden hacernos las preguntas ya sea por el chat o por el apartado de preguntas y respuestas. Y también para aquellos que nos están viendo desde Facebook Live, también pueden hacer las preguntas y con mucho gusto las leeremos. Y bueno, antes de pasar a esa parte, nos gustaría recordarles que para tomar la asistencia para este ciclo de conferencias, se les hará llegar un link. Bueno, de hecho, en este momento está publicándose en el chat y van a tener a partir de este momento 1 hora para poder ingresar sus datos, nada más pues tienen que contestarlo, vienen algunas preguntas muy sencillas y tendrán hasta las 2:17 de la tarde para poder contestar. Entonces, bueno, ahora sí demos paso a las preguntas. Doctor, vamos a dar unos momentitos más para que las formulen. Creo que hay una pregunta en Facebook Live de Julio F. Álvarez. Dice, muchas gracias por la plática. Me gustaría saber más sobre qué se hace y cómo se mide en un ensayo de actividad biológica. Muy bien. En el caso, por ejemplo, bueno, cuando tenemos un fármaco dirigido, por ejemplo, contra la proteasa, el ensayo más sencillo sería expresar la proteasa del virus en otro organismo, aislarla, y existen algunas moléculas reporteras que nos dicen si la proteasa está activa o no. Entonces, el ensayo más sencillo es saber si la proteasa in vitro, es decir, fuera del organismo, es activa y es en ausencia del fármaco, y luego se hacen pruebas con la presencia del fármaco en diferentes cantidades y se ve su efecto, cuál es la cantidad del fármaco que inhibe la mitad de la actividad de la proteasa. Eso es si se la dirigimos a ella y es uno de los experimentos más simples que se me ocurren ahorita. Pero hay otros que son mucho más difíciles. Por ejemplo, algunos que inhiben la ruptura de la membrana de esta vesícula que hace el virus, pues sí se necesita generar las membranas o utilizar células modelo en cultivos. Eso es mucho más complicado que hacer un ensayo in vitro, porque este ya es ex vivo, o sea, fuera del organismo completo, pero con células. Y entonces ahí tenemos que ver cuántas células fueron infectadas por el virus y también se requieren algunas moléculas que desarrollen color en el ensayo y otra vez probar el fármaco a diferentes concentraciones y con diferentes vehículos porque tiene que penetrar a la célula ahora. Entonces es un reto mayor.
Son dos posibles ejemplos de los ensayos biológicos. Perfecto, doctor. Sofía Montes pregunta, muchas gracias por la plática, doctor Arturo. Mi pregunta es, ¿a las personas que hayan ya padecido el virus, es conveniente o no que se les aplique la vacuna? ¿Podrían desarrollar efectos secundarios? No lo sabemos. Recuerden que las vacunas se están desarrollando en tiempos récord. Además, bueno, hay otra plática que hablará sobre vacunas específicamente. Dado que el virus es muy nuevo, no podemos saber cuánto tiempo dura la inmunidad, ni de la persona que ya se enfermó y se recuperó, ni la inmunidad que la vacuna va a proveer. Recuerden que hay varias vacunas y cada una de ellas durará 6 meses, 2 años, 10 años, no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Lo que es cierto es que las personas que se recuperan de la infección viral no necesariamente quedan inmunes porque algunos de sus anticuerpos no son neutralizantes y además no necesariamente permanecen un periodo largo. El comportamiento inmunológico de las personas puede ser muy variable en cada caso. Por lo tanto, yo considero que sí deben de tener la protección de una vacuna y que todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar la protección, ni de los anticuerpos propios ni de esta. Ok, en Facebook Live Denise Viveros dice, excelente exposición y me parecen muy buenas conclusiones, muchas gracias. Y también aquí en Zoom, Verónica Gutiérrez Medina nos pregunta, ¿qué opina usted sobre el uso de dióxido de cloro como prevención de COVID-19? Se ha demostrado que es tóxico, que es un oxidante que nos afecta a las mucosas, no está recomendado y no hay pruebas clínicas que lo avalen. De hecho, el remedio es peor que la enfermedad en el sentido de que no solo no previene, sino que afecta a nuestros tejidos. Muy bien, Silvia Soto pregunta, gracias por compartirnos su conocimiento, doctor Arturo. Mi pregunta es, ¿cuáles son las secuelas de la COVID? Una de ellas que es muy importante es una inflamación generada por un descontrol del sistema inmunológico y esta inflamación generalizada se conoce como tormenta de citocinas. Dura más tiempo que el periodo de la enfermedad y provoca muchas consecuencias, entre ellas la inflamación de alveolos y la reducción de capacidad pulmonar. La otra son lo que podríamos llamar cicatrices en los pulmones después de la infección, que hace que la permeabilidad al oxígeno sea menor y la respuesta también. Por eso la solución de dejarnos enfermar al fin soy joven y no me va a pasar nada no es buena idea. Hay otras que son coágulos que pueden moverse por todas partes del cuerpo y bloquear algún tejido causando isquemia, muerte por falta de oxígeno, de irrigación, entre las que recuerdo en este momento. Abraham Duke pregunta, excelente ponencia, doctor. Mi duda es sobre las nuevas vacunas de RNA mensajero. ¿Es posible que estas nuevas vacunas puedan afectar la regulación de otros RNA de nuestras células y producir otras patologías a largo plazo? Sí, todos los cuerpos son diferentes. Recuerden que todos los humanos tenemos un genoma distinto y puede haber coincidencia para alguna persona en algunos de los componentes de la vacuna que le cause efectos secundarios, por esa razón o por cualquier otra. Siempre hay riesgo, cualquier medicamento, cualquier sustancia tiene potencialidad y por eso la potencialidad de ser tóxica o de causarnos algún malestar, ese riesgo existe. Sin embargo, consideren que el RNA, a diferencia del DNA,
es temporal, es muy lábil. Tenemos ribonucleasas y el RNA en solución además es inestable, por eso la necesidad de mantener en frío estas vacunas. Entonces, dura un tiempo relativamente corto, lo suficiente para inducir la producción eh, de las proteínas y desencadenar nuestra respuesta inmune sin infectarnos. Y lo que sí es cierto es que van a ser las primeras vacunas que se apliquen de manera comercial a humanos usando esta tecnología. Se han probado ya en uso veterinario y una de las cosas, ya ven este refrán que dice que algo hay de bueno dentro de las peores situaciones. Una de las cosas buenas es que se aceleró el desarrollo de la tecnología de este tipo de vacunas que van a servir para desarrollar no solo la vacuna de COVID, sino muchas otras que van a ser muy eficientes contra otras enfermedades. Entonces, el riesgo existe, les digo, como cualquier medicamento que ustedes puedan considerar, eh, pero creo yo que hay que tener confianza en que la supervisión que se hace en las pruebas aceleradas de las fases 1 a 3 nos va a dar más beneficios que perjuicios. Leo también que preguntan sobre las consecuencias de generar la vacuna en tiempo récord. Sí, sobre todo creo que algo que es incontrovertible como riesgo es que no sabemos el efecto a largo plazo. Es decir, si estas fases aceleradas duraron 6 meses o 8 meses, no sabemos qué va a pasar en 2 años. Sin embargo, creo yo que es importante en este momento detener las muertes diarias en todos los países y que estamos en una situación de emergencia que justifica la toma de este riesgo. Ok, doctor. De hecho, bueno, le quería preguntar a usted, ahorita tenemos aquí en Zoom 4 preguntas y nos hicieron llegar otras 2 de Facebook Live. ¿Quiere que las digamos todas de una vez? Sí, adelante. Está bien. Bueno, empezando con las de Facebook Live, que ya llevan poquito más rato, dice Mariela POG. Buen día. Disculpe, quisiera saber algo. Soy médica y quisiera saber si la prescripción de ciertos antivirales por algunos médicos en la práctica clínica puede producir algún efecto de resistencia como el que producen los antibióticos. Muchas gracias. Sí, los efectos de resistencia se conocen según la documentación. Yo no soy médico, pero según la documentación que leí de los 88 o casi 100 antivirales que se conoce contra diferentes infecciones virales, ya hay cepas de todas esas infecciones, de todos esos virus que tienen resistencia a los fármacos. Entonces, sí, el uso de antivirales sí genera resistencia, igual que con bacterias. Los virus tienen una capacidad de mutar que es relativamente grande y además, como su reproducción no es por bipartición, es decir, que uno da 2 y 2 da 4, sino que cada ciclo produce millones, ese millón de nuevas partículas virales que salen a infectar otras células tienen un genoma ligeramente distinto. Por lo tanto, la selección va haciendo que sobrevivan aquellos genomas virales o viriones que tengan resistencia. En el caso de COVID-2, es un virus con una carga genética grande, con un genoma grande y contiene una enzima de autorreparación. Por lo tanto, su grado de mutabilidad es menor y se cree que la resistencia va a ser más lenta, aunque no está descartada, por supuesto, pero el, el proceso de generación de resistencia contra antivirales es menor en este tipo, en los coronavirus en general. Muy bien, doctor. Azaelira pregunta. Buenas tardes, doctor. Hablando de esta tormenta de citocinas, ¿tiene también algo que ver sobre una permanencia indefinida sobre las secuelas de los síntomas, como la anosmia y la falta de percepción del gusto?
Sí, hay inflamación de los tejidos y eso afecta su función. No está claro cuál es el tiempo de duración de estos efectos y hasta donde entiendo, cada organismo tiene sus propios periodos de recuperación. Eh, entonces, se afectan partes o funcionalidades diferentes de cada individuo y por tiempos que todavía no sabemos controlar o tratar. Pero sí, sí hay relación entre estos síntomas post-COVID. José Jesús Álvarez Pérez dice, buenas tardes, excelente plática, doctor. ¿Para que puedan autorizar un fármaco se debe hacer una previa investigación para ahorrar dinero? ¿O cómo es que se dan cuenta que un fármaco será efectivo antes de gastar esas cantidades de dinero? Gracias. El primer ciclo en el caracol que hicimos con muchas flechas hace un rato, trata de ahorrar el uso de pruebas en animales. Estoy regresando aquí. El ciclo de la izquierda, que es el diseño de fármaco, es lento, pero mucho menos caro que el ciclo de la derecha de diseño del medicamento. Entonces, parte es computacional por modelado molecular o por evaluación computacional, que es mucho más rápido y actualmente con inteligencia artificial hay métodos nuevos que hacen que el cribado o selección sea más rápida que los ensayos de actividad biológica. En las grandes farmacéuticas hay robots que hacen estos ensayos de manera masiva, pero todavía la parte computacional está pudiendo evaluar mayor cantidad de compuestos que deben después verificarse por actividad biológica. Lo que es terriblemente caro y lento son los ensayos clínicos, porque ya implica el uso de animales o en los preclínicos o de personas. Entonces, esa sería, digamos que si yo tuviera que dividirlo en tres partes, sería la computacional, los ensayos biológicos y luego los preclínicos y clínicos, en ese orden de crecimiento de costo en tiempo y dinero. Ok, Alex Herrera dice, excelente conferencia, doctor. ¿Qué vitaminas se le recomiendan dar a un paciente con COVID? Pues miren, las vitaminas, todas las vitaminas son sustancias que necesitamos ingerir, ya sea en los alimentos o como suplementos, porque no las podemos producir en nuestro cuerpo y son necesarias. Son necesarias en un nivel suficiente. Si nosotros ingerimos suficientes vitaminas, tomar más vitaminas simplemente hace que se incorporen en nuestra grasa, si son liposolubles, o que las excretemos por la orina, si son hidrosolubles. Es decir, tener el nivel normal de vitamina y tomar más no hace ninguna diferencia al cuerpo y podría incluso ser tóxica por envenenamiento, cualquier sustancia a concentraciones grandes en nuestro cuerpo y llega a ser tóxico. Entonces, la única razón para tomar vitaminas es tener una deficiencia en la ingesta de los alimentos. Más de eso no hace ninguna diferencia. Hay un mito, como el mito de tomar 2 litros de agua, 8 vasos de agua diarios. Está el mito de que la vitamina C nos ayuda a recuperarnos o a prevenir infecciones, lo cual es falso también. Y recientemente se habló que la vitamina D podía ser un preventivo contra COVID y ya se descartó, ya se vio que es falso también. Por lo tanto, más allá de una alimentación normal o un suplemento común, si es que nuestra alimentación no es todo lo balanceada que debería ser para complementar deficiencias básicas, ninguna vitamina ha demostrado curar ni prevenir COVID. Y se han hecho ensayos, se ha probado, se ha tratado de demostrar y de usarla, no hay ninguna. Igual el zinc que se habla en estos suplementos como los que anuncia nuestra secretaria de Gobernación, de las nanogotas de cítricos que lleva zinc y vitamina C, pues si uno tiene deficiencia de zinc,
pues sí se necesita tomar. Pero más allá de eso, no hay una manera de llevar a nuestro sistema inmunológico a un punto que sea superior del funcionamiento normal. No existe algo más allá del funcionamiento normal. Entonces, no hay una recomendación más allá de la dieta común. Sofía Montes nos pregunta que de todas estas consecuencias anteriormente mencionadas, ¿también están presentes en las personas que son asintomáticas? No estoy seguro. El problema de una persona asintomática con el nivel de pruebas que tenemos es que la mayoría de los asintomáticos, estoy hablando asintomático de una persona que tiene el virus, tiene la infección, pero no desarrolló fiebre ni cansancio o no se dio cuenta de ello. No hay estudios todavía en una cantidad suficiente para hacerlos estadísticos, debido a que hay muy pocas personas detectadas con COVID que sean asintomáticos. Recuerden que el periodo de vida del virus, el periodo infeccioso, puede ser del orden de 15 días. Entonces, si uno es asintomático, lo más probable es que se enferme, se recupere y nunca se haya hecho la prueba. Sin embargo, tampoco podemos descartar que haya dejado secuelas este virus a pesar de que no se dio cuenta del cansancio, pero que sí haya bajado su capacidad pulmonar por infección, por algunas cicatrices que deje. Entonces, no es posible descartar en este momento la presencia de secuelas después de la infección, a pesar de eso. Alan Cortés nos escribe, excelente ponencia, doctor, una felicitación. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio y de imagen que recomienda para un paciente adulto post-infección? Yo creo que es importante la tomografía sobre los pulmones para ver si quedaron limpios y funcionales. Sin embargo, pues mi especialidad es sobre química y bioquímica y yo creo que el consejo médico es difícil para mí. Creo que esto de la tomografía es importante y ser valorado por un médico para tratar de evitar las secuelas. Eh, Hay personas que recomiendan mantener la aspirina en bajas dosis, pero el consejo médico es indispensable. Eder Nieva nos escribe, muchas gracias por la plática. ¿Cuál considera usted será el impacto de la situación actual sobre los procesos y la forma que se lleva a cabo la elaboración de fármacos y medicamentos? Yo creo que va a haber una aceleración en algunos procesos. Eh, Creo que la relación entre las universidades grandes y las empresas farmacéuticas se va a fortalecer y que va a haber muchas oportunidades ahora en química combinatoria, en farmacología, en fisiología. Va a detonar gran parte de este tipo de trabajos y de disciplinas. También creo que las regulaciones se han puesto a prueba y que van a mejorarse o adaptarse a un mundo que puede enfrentar una nueva pandemia en cualquier momento. Entonces, sí va a haber cambios tanto legales como eh, en el proceso de diseño y también en la práctica médica. Creo que es claro que actualmente el conocimiento farmacológico y médico está creciendo a una velocidad tan grande que va a inducir médicos que estén más interesados en su actualización y en el conocimiento de las nuevas técnicas y componentes y acciones terapéuticas. También creo yo que va a despertar un desarrollo de nuevas vacunas contra otras enfermedades que va a ser muy importante y en el uso de anticuerpos contra también cáncer y otro tipo de padecimientos.
Entonces sí vamos a tener una revolución importante en la manera de ver la medicina y la farmacología. Muy bien, doctor. Ulises Sánchez, creo que es, no me aparece su nombre, pregunta, ¿qué de cierto hay que afecta el cerebro a las personas que han tenido esta enfermedad? No tengo detalles. Yo creo que el problema de un trombo que se genere en el pulmón y empiece a viajar por el torrente sanguíneo puede alojarse en cualquier lugar, incluido los vasos del cerebro, una pierna o bien disolverse sin dejar ninguna secuela. Más allá de eso, no recuerdo algún efecto. Azaelid en Facebook pregunta, ya que habló sobre la vitamina D más que prevención al COVID-19, ¿podría servir como suplemento por estas cuestiones de confinamiento, más que anda por la falta de exposición al sol? Más que nada, por la falta de exposición al sol. Sí, si estamos más tiempo dentro de casa, tenemos menos exposición al sol y la vitamina D que ingerimos requiere la acción solar en nuestra piel para poderse formar el compuesto que es útil y fijarse en nuestro cuerpo. Entonces, sí es cierto, la falta de sol puede llegar a ser un problema. Sin embargo, el consumo de vitamina D exclusivamente no sería suficiente, sí se requiere el sol además. Ok, ya nada más quedan dos preguntitas más. Ay, bueno, tres preguntitas más, doctor. Estoy googleando y hay un artículo en Nature que habla sobre el daño que puede hacer el virus sobre el cerebro, daños neurológicos. Entonces habría que leerlo. Parece que es más allá de lo que dije, que era un trombo que pudiera generar isquemia en el cerebro. Puede haber otro tipo de análisis, pero no he leído el artículo. Pero en efecto sí hay reporte en una revista seria sobre el daño neurológico potencial. Sí, adelante. Melissa Álvarez escribe, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta es, ¿por qué se han descartado algunas alternativas farmacológicas? ¿Es solo porque no mostraron resultados beneficiosos? Sí, lo que se hace es una prueba con un panel tipo fase 3, donde un grupo de personas con la enfermedad se les administra el compuesto y a otras se les administra un placebo. Es decir, se les se les administra un fármaco y nadie sabe, ninguno de los pacientes sabe a quién le están administrando el compuesto o solo el vehículo. Y lo que se hace es una estadística de tiempo de recuperación, de nivel de síntomas, de gravedad, de necesidad de respirador, etcétera. Y ninguno de los compuestos que se han ensayado y que mencioné ha demostrado estadísticamente tener una mejoría. Eso no quiere decir que si se le da a una persona no tenga un tiempo más corto de estadía que a quien no, pero esto puede ser por su propia recuperación y por su propio cuerpo, no es por la acción del compuesto. Por eso yo decía que un resultado anecdótico de que fulanito tomó un té y por eso se compuso, no es estadísticamente significativo ni es una demostración científica. Habría que darle a un panel de 50 personas enfermas, a 25 de ellos darles el té y a otros 25 darles un té de manzanilla como placebo y hacer la estadística de sus signos vitales y de su recuperación a ambos grupos como para poder demostrar que ese té o ese compuesto es beneficioso o tiene alguna acción farmacológica. Y lo que se ha logrado en condiciones lo más controlado posible es descartar la acción de ellos.
Muy bien, doctor. Mariana Calva nos pregunta, muchas gracias por la plática, doctor. Mi pregunta es, ¿pueden los animales transmitir COVID? Pues al momento de realizar la prueba preguntan si se ha estado en contacto con algún animal y qué tipo de animal. Hay, bueno, como ustedes seguramente han oído, el origen del virus parece haber sido desde murciélago a través de algún otro animal hacia nosotros, lo cual no es la primera vez que sucede, ha pasado muchas veces con otros virus. Em, Sin embargo, no está demostrado que nuestros animales de compañía o ganado en eh, alguna zona productora ganadera transmita al humano. Sí se ha sabido que el humano lo ha podido transmitir a algunos animales, o por lo menos que algunos animales de compañía han resultado positivos a COVID, pero el caso contrario no se ha demostrado hasta donde tengo noticia. Verónica Gutiérrez Medina dice, acorde a su experiencia y considerando la distribución masiva de la vacuna más el refuerzo, ¿cuál es su estimación de tiempo para que podamos volver a una supuesta normalidad donde podamos salir o asistir a la universidad de manera presencial con seguridad? Es muy difícil afirmarlo. Los datos que tengo es que Estados Unidos planeaba eh, tener 30 millones de dosis por mes, aplicar 30 millones de dosis. Si su población es de 300 millones, pues requerirían 10 meses para la primera dosis, y si se intercalan los refuerzos de la segunda dosis, pues entonces esto se nos iría aproximadamente a 20 meses. Ese es un dato que ellos publicaron, que no sé si se pueda acelerar o si se pueda cumplir. En México dieron ya un calendario propuesto donde se lleva 15 meses, pero no está claro si es una dosis o dos, y no está claro si la distribución implica llevarlo a las comunidades apartadas, sobre todo por el problema de la cadena de frío, que debe estar a -70, -80 grados la vacuna, y es muy complicada el transporte a, por ejemplo, un pueblo en la Sierra de Hidalgo o de Puebla, donde son 8 horas de camino, ¿no? Entonces, la logística no está clara, pero por lo menos son 15 meses, según lo que publicó el gobierno. De hecho, bueno, la pregunta que sigue, que es de espectador anónimo, está bastante relacionada. Dice, gracias por la plática, doctor. Mi pregunta es, ¿cree usted que una vez que la población esté vacunada, podamos regresar a la normalidad al 100%? Yo creo que vamos a cambiar muchos de nuestros comportamientos sociales. Quiero creer que vamos a ser mucho más cuidadosos de nuestra salud. Espero que no se nos olvide después. Eh, el regreso a la normalidad es complicado predecir, sobre todo porque habrá muchos cambios tal vez en la manera en que algunos trabajos se desarrollen, pero creo yo que sí vamos a salir del confinamiento sin duda, y que vamos a generar una nueva relación social o una nueva relación de trabajo y de estudios, eh, donde va a haber herramientas digitales mejores. Les platico muy rápido. Yo, por ejemplo, me costaba mucho trabajo el pensar en dar en un curso a distancia, y ahora que veo los materiales digitales que hay, me parece un auxiliar didáctico que yo ya no voy a dejar de tener, a pesar de ir al salón de clases y demás. Voy a compartir esos materiales y voy a usarlos como aula virtual. Entonces va a haber un cambio positivo, creo yo, una vez que salgamos de este proceso. Muy bien, doctor. Otro espectador anónimo pregunta, muchas gracias por compartirnos esta información, doctor. Mi pregunta es,
¿Cuál cree que sea el impacto de la COVID-19 en la ciencia, específicamente en la biotecnología? Pues en algunos países va a generar un impacto muy favorable, un gran desarrollo, y yo espero que en México cambie la actitud que actualmente tiene el CONACYT contra la biotecnología, que se den cuenta que fue un error quitarla como una de los grupos o de las áreas de concentración del Sistema Nacional de Investigadores. Hay una cruzada en contra de la biotecnología y del uso de este conocimiento que es muy importante y una baja de financiamiento impresionante al respecto. Espero que en México haya un cambio de actitud, pero en el resto de los países yo creo que va a ser un detonante positivo. María Girola preguntaba, ¿entonces es mito lo de los 8 vasos de agua? Sí, sin duda, es una referencia muy antigua y muchos seguimos creyéndola, pero es completamente falso. Eh, Pueden buscar un video en YouTube del SciShow, me parece. Ahorita se los busco, donde da la referencia de dónde se originó el mito. Y simplemente les pongo un ejemplo. Una persona que pesa, vamos a decir, 50 kilos contra una que pesa 110, su volumen corporal de líquidos es diferente. Entonces, la cantidad de agua que requiere es distinta. Por otro lado, cuando se encontró o se publicó por primera vez el mito, eh, se hablaba de líquidos totales, incluidos la sopa, el café y el agua fresca. Y ahora se considera que es agua pura, esos ocho vasos. Entonces es falso, cada persona requiere por el lugar donde vive, la cantidad, el ejercicio que hace, la cantidad de líquidos que pierde y el tipo de alimentos que tiene, su talla, diferentes cantidades. El video donde pueden verlo se llama 7 mitos urbanos científicos destruidos y es de un canal que se llama Está bien ser listo, It's okay to be smart. Y ahí tiran 7 de estos mitos, incluido el de la vitamina C, con las referencias del origen. Muy bien, doctor. Jorge Juárez de Facebook nos dice, excelente plática, un saludo. ¿Existe alguna razón para que las empresas farmacéuticas y los centros de investigación se reserven los datos sobre la composición y síntesis de antivirales o las modificaciones en secuencia para vacunas de ARN en un contexto de emergencia mundial? Si es así, ¿qué se podría hacer al respecto? Pues la inversión es enorme y lamentablemente son negocios. Siento yo que tarde o temprano esas patentes se reducirán y que habrá una cruzada mundial, internacional, para tratar de que la mayor parte de la información, si no es que toda, sea pública. En el contexto de emergencia mundial es muy difícil creer que el secreto industrial deba mantenerse o justificarlo. Sin embargo, también es muy difícil saber cuánto de la información que está disponible como acceso abierto ahora, cuánta de la información se ha reservado y cuánto se ha publicado. Yo, yo casi estaría seguro que tarde o temprano se va a liberar la información. Muy bien, doctor. Y ya para finalizar, una pregunta de Yasmín Flores. Ella dice, conforme a lo que comentó con el plasma de las personas que ya pasaron la enfermedad, ¿cómo funciona este mismo como tratamiento? La idea es que cuando uno se enferma de cualquier infección, incluida la viral, uno genera anticuerpos. Los anticuerpos tardan unos 15 días, aproximadamente 10 a 15 días en generarse. Por eso cuando el virus crece tan rápido por su replicación tan veloz,
crece más rápido de lo que los anticuerpos pueden detener y nos enfermamos. Pero una vez que ya salimos de la enfermedad, nos quedan esos anticuerpos. Si se pueden aislar de un paciente ya recuperado y dárselos a una persona que está enfermándose o que está ya enferma, estos anticuerpos reconocerán al virus y lo bloquearán. Y el bloqueo es el reconocimiento pegándose sobre él y llevándolo a las células que los destruyen de nuestro sistema inmunológico. Es decir, reconocimiento como si fueran agentes de policía. Sin embargo, esta inmunidad es temporal mientras dure el efecto de los anticuerpos inyectados, porque no son anticuerpos que produce el paciente. O sea, los produjo la persona que los donó, pero la persona que los recibe no los produce, solo los recibe y tendría que tener suficientes de ellos para combatir la enfermedad. Sin embargo, cabe aclarar que aunque hubo mucho éxito hubo varias noticias de su éxito, las últimas pruebas clínicas que se han hecho sobre anticuerpos de pacientes recuperados no demuestran una efectividad grande. Respecto a anticuerpos, hay algunos monoclonales, no aislados de pacientes, sino generados en bacterias o en células humanas de cultivo, que parecen tener efectividad. Pero recuerden que esto se está moviendo tan rápido que la noticia que hoy vemos de una nueva cura o una promesa de medicamento o tratamiento requiere después su análisis y su demostración, y por el momento muy pocas han demostrado algún tipo de mejora. Quiero enfatizar que esta de los anticuerpos donados por personas recuperadas no han demostrado efectividad en los últimos ensayos que se han hecho. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor Arturo Rojo, por acompañarnos el día de hoy. Y también muchas gracias a todos los asistentes que nos siguieron desde Zoom y Facebook Live. Les recordamos que el día de mañana a las 12 contaremos con la presencia de la doctora Alejandra García Franco, quien nos presentará la conferencia La educación en ciencias y la pandemia. ¿Qué hemos aprendido? Y bueno, pues sin más por el momento, nuevamente les agradecemos a todos su presencia. Doctor, muchísimas gracias por brindarnos un poco de su tiempo y de su conocimiento en esta muy interesante sesión. Esperamos que en el futuro podamos contar con usted para futuros eventos. Y pues nada más recordarles a todos que el link de el formulario de asistencia ya se les hizo llegar. Nuevamente se les está colocando en el chat y van a tener hasta las 2:17 para poderlo contestar. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su paciencia y su interés. Hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias, doctor.